Hola de nuevo, en este video voy a hacer la programación de la opción insertar editorial. Entonces voy a comenzar trabajando en el modelo. Entonces me ubico en la clase editoriales model y en esa clase voy a programar un método que me permite insertar un nuevo editorial. Entonces, por acá abajo declaro el método que va a devolver un entero que va a ser 0 si no se pudo insertar y 1 si se insertó correctamente. Entonces al método le voy a poner insertar editorial y este método debería recibir como parámetro un objeto de tipo editorial. Entonces comienzo definiendo la consulta. String SQL igual a insert into editoriales y los valores que voy a insertar. Entonces en la base de datos la tabla de editoriales tiene 4 campos: el código editorial, el nombre del editorial, el contacto y el teléfono, en ese orden. Entonces coloco acá 4 parámetros mediante el signo de interrogación. ¿Ve? Entonces ahí tengo lista la consulta que debería ejecutar. Entonces ahora le digo que el statement va a ser igual a conexión.prepare statement y le paso como parámetro la consulta que quiero ejecutar. Antes de definir eso tuve que haber hecho la llamada al método conectar. Entonces this.conectar, le asigno valores al statement y comienzo a asignarle valores a estos parámetros que tengo acá mediante signos de interrogación. Entonces le digo st.setString y el primer parámetro debería ser el índice. ¿Ve? En este caso va a ser 1. Le estoy dando valor a este primer signo de interrogación. Los índices de los parámetros en JDBC comienzan a contarse desde 1. Entonces este 1 representa este primer parámetro. Entonces ahí debería colocar editorial.getCódigo editorial. Entonces el primer parámetro de la consulta es el código del editorial. Luego st.setString y el parámetro 2 es el nombre del editorial, es decir, del objeto editorial quiero el nombre del editorial. st.setString otra vez, parámetro 3 y el tercero era el contacto. Entonces es editorial.get contacto sería get contacto. Y finalmente st.setString parámetro 4 y editorial.getTelefono. Entonces ahí he asignado los 4 parámetros para mi consulta. Entonces ahora para ejecutar esa consulta de actualización mando a llamar al método executeUpdate. Entonces el método executeUpdate que está por acá me devuelve un entero con la cantidad de filas afectadas por la consulta. Entonces voy a declarar por aquí arriba una variable de tipo entero llamado filas afectadas y la voy a asignar a 0. Entonces por acá voy a igualar mi variable filas afectadas con lo que me devuelve el método executeUpdate. Entonces este método me va a devolver 1 si se insertó correctamente y 0 si no se pudo insertar. Entonces acá mando a llamar al método desconectar, this.desconectar y finalmente retorno la variable filas afectadas. Acá me va a pedir que rodee el bloque de código con un try catch. Entonces lo hacemos. Entonces estamos definiendo la consulta, el statement preparado, asignándole valores a los parámetros y ejecutando la consulta contra la base de datos. Entonces acá bastaría únicamente con hacer el
que me retorne 0 si se produce una excepción, y asegurarnos que se cierre la conexión. Dis.desconectar. Dis.desconectar. Entonces aquí le digo de que el método me lance una excepción de tipo SQL exception. Entonces me coloca este throws SQL exception en la definición del método. Entonces con eso se supone que tengo listo el método insertar editorial dentro del modelo. Comencemos a trabajar en la vista. Me voy a ubicar en lista editoriales, y en lista editoriales tengo la tabla donde mostraba los datos. ¿Ve? Entonces la voy a correr de nuevo. Vamos a ver, el servidor lo tenía abajo, así que se va a tardar un poco. Entonces así lucía la lista editoriales, y voy a trabajar en este botón para que cuando le dé clic me lleve a la vista donde está el formulario para crear el nuevo editorial. ¿Ve? Entonces el botón S es realmente un enlace, es lo que ves acá, y por el momento el href está vacío. Entonces acá le voy a decir que del page context punto request punto context path. Entonces con eso hago referencia a la raíz del proyecto. Entonces después de eso le digo editoriales.do y el parámetro OP que va a valer nuevo. Entonces lo lógico acá sería que cuando yo le dé clic a este botón o a ese enlace con forma de botón, me envíe directamente para la vista. Sin embargo, como veíamos en la teoría de MVC, todas las peticiones deben de pasar obligatoriamente por el controlador. Entonces voy a hacer que esa petición vaya al controlador, y desde el controlador en el método nuevo voy a hacer el llamado a la vista. Entonces, a ver, ahí me está marcando un error. El href igual a pageContext.request.contextPath editoriales.do y op igual a nuevo. Está bien, no sé qué es lo que me está diciendo. No es nada. Entonces actualizamos aquí. Y ahí está, me manda para editoriales.do y op igual a nuevo. Verso todavía no lo he controlado, así que vamos a por ello en el controlador. ¿Ve? Entonces me voy para editoriales controles y voy a agregar un switch más, un case más, perdón, en este switch, y es el case nuevo. O sea, cuando el parámetro op valga nuevo, lo que pretendo hacer es una redirección hacia la vista nuevo editorial.jsp. Entonces lo voy a hacer directamente acá. Le digo request.get request dispatcher, este que está acá. La ruta sería pleca para hacer referencia a la raíz, carpeta editoriales y el archivo nuevo editorial.jsp y el punto forward, vea, para que me haga la redirección. O sea, yo estoy haciendo la redirección hacia la vista nuevo editorial.jsp. Veamos si funciona correctamente. Me regreso al formulario otra vez. Actualizamos aquí, nuevo editorial. Y ahí está, me manda para la vista de nuevo editorial. Entonces esta vista ya se les proporcionaba como recursos. Veamos qué es lo que tiene. Nuevo editorial. La vista nuevo editorial tiene primero el include de la cabecera, vea, donde estaban las llamadas a las hojas de estilo y a los archivos JavaScript. El include del archivo que tiene el menú de navegación, y luego el formulario. El formulario por el momento no tiene action, así que ya vamos a trabajar en ello. Y tiene un campo para código del editorial, está por acá, tiene como nombre código,
tiene un campo para el nombre del editorial, que se llama nombre, otro campo para el nombre del contacto, que es este de acá, y un campo para el teléfono, que es esto que ves por acá. Entonces, cuando yo envíe el formulario, debería irse para el controlador. Entonces, el action del formulario va a ser otra vez pageContext.request.contextPath. Luego pleca editoriales.do. Y para especificarle la operación que debería ejecutar, voy a poner por acá un campo oculto. Entonces voy a poner un input de tipo hidden. Entonces por acá el valor de este campo oculto va a ser OP. O sea, tal cual espera el controlador que se llame el parámetro. ¿Ve? Entonces name OP y el valor sería insertar. Entonces cerramos por acá el campo oculto y ya tengo mi formulario que se va para editoriales.do con el OP igual a insertar. Entonces ahí tengo el formulario y comienzo a trabajar en el controlador para programar el método que me permita leer los parámetros de este formulario y luego hacer la llamada al modelo para que lo inserte. Entonces agrego otro case por acá, sería el case insertar. Vea, tal cual lo puse en el campo oculto insertar, voy a poner el break antes que se me olvide y acá voy a hacer la llamada al método insertar al que le voy a pasar como parámetro el request y el response. Entonces ese método de insertar todavía no está, sí que le digo en NetBeans que me haga el favor de irme a escribir al menos la definición o el prototipo del método. Entonces me lo tengo que haber puesto por acá abajo. Está el método de insertar. Y borramos esto de acá. Entonces veamos, lo primero que debería hacer acá es comenzar a leer los parámetros o los campos que vienen desde el formulario, los valores de los campos del formulario, e insertarlos o colocarlos adentro de un objeto de tipo editorial. Entonces por acá voy a hacer el objeto editorial, mi editorial igual a new editorial, hago la instanciación aquí, vean, new editorial, y ahora comienzo a llenar ese objeto con los datos que vienen desde el formulario. Entonces aquí me pide que importe, vean, y ahora le digo mi editorial punto set código editorial y aquí request punto get parameter y aquí el nombre que tiene el campo en el formulario. Entonces en el formulario el campo para el código editorial se llama código. Entonces ahí estoy leyendo los parámetros del formulario o los campos del formulario y los estoy metiendo en el objeto mi editorial, en los atributos del objeto mi editorial. Entonces hoy voy mi editorial punto set nombre editorial y por acá request.getParameter nombre, que es tal cual está en el formulario, este nombre. Los otros dos campos se llaman contacto y teléfono. Entonces voy mi editorial punto set contacto y por acá request punto get parameter contacto y finalmente mi editorial punto set teléfono y acá request punto get parameter teléfono.
Entonces ahí tengo lleno el objeto mi editorial con los datos que vienen desde el formulario. Ahora voy a hacer la validación del formulario. Entonces voy a comenzar a revisar que estos campos no vengan vacíos, o sea que el código editorial no venga vacío, que el código editorial tenga el formato correcto, que el nombre editorial no esté vacío, que el nombre de contacto no esté vacío, y que el teléfono no esté vacío y que tenga el formato correcto. Entonces, para ello voy a ocupar la clase validaciones que tenemos en el paquete utils, esta clase de acá. Entonces tiene para revisar si una cadena se puede convertir a entero, si una cadena se puede convertir a un entero positivo, si una cadena está vacía, etcétera. Entonces veamos. Editoriales controller estamos. Voy a hacer el if por acá. If validaciones.isEmpty, o sea, si está vacío, mi editorial .get código editorial. Los métodos en la clase de validaciones están declarados como estáticos. Todos los métodos están declarados como estáticos. Entonces, para mandar a llamar a esos métodos estáticos lo hago a través del nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Entonces, si sucede que el código editorial está vacío, entonces le voy a agregar un error a una lista de errores. Esa lista de errores, un array list de errores, lo voy a declarar en la parte de arriba, a nivel de clase, digamos. Entonces por acá voy a declarar un array list de tipo string, y a ese array list le voy a poner lista errores igual a new array list. Ya está, tengo ese array list que voy a ocupar para almacenar los errores. Entonces me va a pedir que importe la clase, y si el código editorial está vacío, entonces le voy a decir lista errores .add, y por acá el mensaje: el código del editorial es obligatorio. Si el código no está vacío, entonces ahora voy a revisar que el código tenga el formato correcto. Entonces, para revisar el formato del código editorial, tengo en la clase validaciones un método. Entonces aquí está el método, es código editorial. Entonces si en el método notarán que hay una expresión regular. Entonces esa expresión regular espera que el código del editorial tenga la palabra edi seguida de 3 dígitos. Entonces si la cadena que yo paso como parámetro tiene el formato correcto, el método me devuelve un true. Y si la cadena que paso como parámetro no tiene el formato correcto, me devuelve un false. Por aquí le digo, si validaciones es código editorial, le dio como parámetro mi editorial get código editorial. Entonces estoy diciendo, si el código editorial no tiene el formato correcto, por eso puse ese signo de admiración para negar esa expresión lógica. Si no tiene el formato correcto, entonces lista errores.add, y por acá le digo el código del editorial debe tener el formato
edi 000, para que entienda que es la palabra edi y 3 números o 3 dígitos más bien. Entonces ahora ahí validé el campo código editorial. Ahora voy a revisar que el nombre del editorial no esté vacío. Entonces, ciertamente va a ser esta misma validación, pero para el campo nombre, vea. Entonces, validaciones.isempty, mi editorial.get nombre editorial, y el error ahora diría el nombre del editorial es obligatorio. Voy a hacer exactamente lo mismo para el campo contactos. Reviso si está vacío mi editorial.get contacto, y ahora el mensaje de error sería el nombre del contacto es obligatorio. El nombre del contacto es obligatorio. Voy a repetir la validación esta vez para el teléfono. Mi editorial es .get teléfono, y por acá le digo el teléfono es obligatorio. El teléfono es obligatorio. Finalmente tendría que revisar si el formato del teléfono es correcto. Entonces, para revisar formatos del teléfono, creo que también ya tengo aquí el método es teléfono. Entonces el método es teléfono espera que la cadena comience con 2, con 7. Acá le voy a agregar un 6 porque hay teléfonos salvadoreños que comienzan con 6. Entonces, que comience con 2, con 6 o con 7, que vaya seguido de 3 dígitos, el guión y 4 dígitos. Así está formada la expresión regular para validar lo del teléfono. Entonces le digo que si validaciones.esTeléfono me devuelve false, mi editorial.getTeléfono sería acá también, que me agregue otro error a la lista. Pues por acá lista errores.add, lista errores.add, y por acá que diga el teléfono no cumple el formato algo así. El mensaje de error ahí podría ser un poquito más explícito, pero como ejemplo no funciona. Entonces ahí tenemos las validaciones hechas ya en el campo, en los campos más bien del formulario. Y ahora, para saber si la validación, si hay algún error de validación, lo que voy a hacer es revisar el tamaño de esta lista de errores. Entonces le digo por acá if lista errores.size es mayor que 0, es porque hay errores de validación. Entonces lo que voy a hacer es hacer una redirección de nueva cuenta hacia, vamos a ver, voy a poner la llave por aquí. Si hay errores, entonces que me redirija hacia el formulario de nuevo editorial. Vea. Entonces por acá le voy a decir request.getRequestDispatcher, eso que tengo por acá, y que me envíe para el formulario nuevo editorial. En lugar de que me mande para la vista, voy a hacer mejor que me mande para editoriales.do con el OP igual a nuevo. O sea que eso lo que va a hacer es mandarme otra vez para editoriales.do, o sea, para este servlet va a entrar en nuevo y este me envía de nueva cuenta para nuevo editorial.jsp. Entonces, en este ejemplo daba igual si yo lo mandaba directamente para la vista, pero cuando trabajemos con tablas que tengan llaves foráneas, van a ver que tengo que hacerlo de esta manera sí o sí.
Entonces editoriales.do y op igual a nuevo. Pero antes de hacer la redirección, le voy a decir que me envíe como parámetro la lista de errores. Entonces request.setAttribute para crear una variable de request. A la variable le voy a poner lista errores, ese es el nombre de la variable que estoy creando, y el valor de esa variable va a ser el ArrayList que declaré, que es el que estoy llenando, vea, lista errores. Entonces con eso le estoy diciendo, mandame para editoriales.do con op igual a nuevo, pero antes quiero que me envíes esta variable de acá llamada lista de errores, y que tenga como valor el ArrayList que he venido llenando en la validación. Entonces veamos qué vamos a hacer en la vista nuevo editorial con esos errores. Los voy a mostrar. A ver, nuevo editorial, cabal. Lo voy a mostrar en la parte de arriba del formulario. Por aquí. Le voy a decir que me ponga un div con la clase alert danger, que es la cajita roja del Bootstrap, ¿ve? Y que ahí adentro me coloque una lista desordenada. Y adentro de esa lista desordenada voy a hacer el for each. Entonces es for each los ítems. Vamos a ver, ítems. For each. Aquí está, ítems sería request scoop.lista errores. O sea, esta variable que estoy definiendo acá, lista errores, y que a cada elemento me le llame error. Entonces adentro de ese for each voy a poner un li, y adentro de ese li quiero que me ubique el mensaje de error. Entonces veamos, le voy a poner editoriales.do op igual a listar para que me ponga la tabla. Ahora le doy nuevo editorial y dejo los campos vacíos, le doy guardar y vamos a ver, se me quedó ahí vacío. ¿Qué pasó? Editoriales.do, el op vale insertar. Si lista errores.size es mayor que 0, entonces que me defina el atributo. Acá se me olvidó ponerle el punto forward, ¿ve? Por eso no me está haciendo la redirección. Es punto forward para que me haga la redirección, ¿ve? Si lo dejo hasta acá tal cual lo tenía, no me funciona. Acá me va a pedir que agregue un catch. Bueno, el método este todavía no tiene try catch. Sí que le voy a decir que me lo coloque entonces, que me rodee el bloque con un try catch. Aunque ciertamente no era lo que quería. Vamos a ver. Voy a dar control Z y el try catch lo voy a dejar desde la parte de arriba. Aquí voy a poner el try y ese try lo voy a cerrar hasta acá abajo, y él solo me va a sugerir agregarme el catch. Agregarme el catch. Entonces, ahí me los está poniendo. Entonces, probemos de nuevo. Le puse el punto forward que quería y el try catch para que no me esté molestando. Entonces, pruebo de nuevo, actualizo por acá y le doy guardar. Esa me dice que el código editorial debe tener ese formato y que el teléfono no cumple con el formato. Entonces ahí me está saltando las validaciones. Vamos a ver qué pasó por acá.
El método ese para verificar si si una cadena estaba vacía tenía un pequeño error. Entonces lo corregí y se lo voy a actualizar en los recursos. Voy a actualizar en los recursos. Entonces ahora le doy guardar y ahí está, me dice el código editorial es obligatorio, el nombre del editorial es obligatorio, el nombre del contacto es obligatorio y el teléfono es obligatorio. Entonces voy a poner el código editorial, pero no con el formato correcto, haciendo ahí cualquier cosa. Entonces tengo el pequeño problema de que los errores se me están acumulando. Entonces estos son los errores de la primera tanda y acá me está colocando la nueva lista de errores. Ahora me dice que el código del editorial debe tener el formato correcto. Entonces lo primero es ese error que se me están acumulando estos elementos de ahí. Entonces, para evitar eso, en el método insertar del controlador le voy a decir lista errores.clear para que me limpie la lista de errores. Entonces veamos, le doy guardar y ya solo me salen los 4 errores de este intento. El siguiente error es que no me está conservando los valores. Voy a poner por acá edi 500 prueba y acá me va a indicar de que no he ingresado el teléfono. Entonces está, el teléfono es obligatorio. Sin embargo, no me está conservando los valores que ya había ingresado. Entonces es otro error que hay que corregir. Para corregir ese error, antes de hacer la redirección, cuando estoy definiendo ese atributo lista errores, también voy a definir un atributo con los valores del objeto que llené. Entonces al atributo le voy a poner editorial y va a tener el valor del objeto que he ido llenando. El objeto le puse mi editorial. Ahí está, mi editorial. Entonces estoy enviando como parámetro el objeto mi editorial con el nombre editorial. Entonces, para hacer que esos datos se me conserven en los campos de texto, en mis cajas de texto, le tendré que poner valores a esos campos. Entonces ahí está, el input type text, este es el del código, vea, que tiene el ID código, pero no le he puesto valor. Entonces aquí, después del ID, voy a decir el valor va a ser editorial.código editorial. Luego, para el nombre, después del ID le digo editorial.nombre editorial. Luego, para contacto, editorial.contacto. Y para el teléfono, editorial.teléfono. Entonces ahora ya deberían conservarse los valores. Voy a poner de nuevo edi 785 prueba y no coloco teléfono. Entonces me dice el teléfono es obligatorio, pero me está conservando los valores. Entonces ahora voy a poner el teléfono, pero con un formato incorrecto. Entonces está, el teléfono no cumple con el formato y me conserva los valores. Si yo coloco todos los valores de forma correcta, ahorita el programa se me queda trabado en el servlet, ¿vea? Porque todavía no he controlado eso. Entonces ahí está. Eso indica de que la validación funcionó correctamente. Entonces por acá voy a hacer el else. Este else se va a ejecutar si no hay errores de validación. No hay errores de validación. Y acá lo que debería hacer es mandar a llamar al modelo para que me inserte los valores.
Entonces pongo el modelo, ya lo había declarado en la parte de arriba. Por acá tengo la variable, ¿ves? Editoriales model, modelo igual a new editoriales model. Entonces por aquí pongo modelo.insertar editorial y le paso como parámetro el objeto mi editorial que he estado llenando, ¿ves? Este método me va a devolver 1 si se insertó correctamente y 0 si no se insertó. Entonces voy a meterlo adentro de un if. If modelo.insertar editorial me devuelve algo mayor que 0, significa de que se insertó correctamente. Se insertó correctamente. Y en el else voy a colocar el código para tratar el caso en el que no se haya insertado correctamente. Entonces, si se insertó correctamente, le voy a decir que me agregue un catch. Si se insertó correctamente, quiero que me envíe hacia la vista de lista editoriales. Entonces por acá le voy a decir que me haga un request.getRequestDispatcher y que me envíe para pleca editoriales.do con el OP igual a listar. Con el OP igual a listar. Entonces veamos si eso está funcionando correctamente. Los datos están correctos, prueba, le doy guardar. Y a ver qué pasó. Otra vez no le puse el forward a esto. Punto forward. Y probamos otra vez. Edi 786 le voy a poner. Guardar. Y en la parte de abajo están los valores que acabo de insertar. Si se fijan, la primera vez que le di se había insertado, pero solamente me faltaba hacer la redirección. Entonces aquí está ya el dato que acabo de insertar. Quizás lo que me hizo falta es que me mostrara un mensaje notificándome que se insertó correctamente. ¿Ve? Entonces, por aquí voy a poner request.setAttribute para definir una variable con el alcance request. La variable va a tener el nombre éxito y el mensaje va a ser, o el valor de la variable sería editorial registrado exitosamente. Para mostrar ese mensaje voy a ocupar una librería JavaScript llamada Alertify. Ese Alertify no es más que una pequeña ventanita de notificación o un pequeño cuadrito de notificación. Entonces eso lo voy a mostrar en la vista lista editoriales. Por aquí en la parte de script voy a poner un if if la condición sería de que, la condición sería acá, de que si no está vacío, la variable éxito, entonces que me la muestre ocupando el Alertify. Entonces alertify.uses y por acá quiero que me imprima éxito. Entonces, vamos a ver si funciona correctamente. Le doy nuevo editorial. Aquí hay un pequeño error, mira, y es que si la validación aún no se ha activado y no tengo mensajes de error, me sale ese cuadrito rojo vacío. Entonces ya vamos a hacer
que se quite ese cuadro rojo porque no luce bien. Vea. Vamos a ver, Eddie 450, nombre del editorial, otra prueba, contacto, prueba y teléfono 2296 y cualquier cosa. Vea. Entonces, guardar. Ahí está, editorial registrado exitosamente. Y el dato está por aquí. El dato está por aquí. Este de aquí es el 450. Voy a corregir ese pequeño error en el cuadrito este, cuando no hay errores y me sale todavía ese cuadro rojo. Entonces, para ello me ubico en la vista nuevo editorial y en el cuadro ese donde imprimo errores, en el div este que puse, voy a poner un if por aquí, c2.if, y la condición sería si no está vacía la variable de request llamada lista errores. Si no está vacía esa variable, que me pinte ese div de ahí. Entonces, veamos. Ahí está. Si no está vacía, que me lo pinte. Si está vacía, pues que no lo haga. Entonces ahora le doy guardar. Y hoy sí, cuando hay errores, me muestra la caja. ¿Ve? Solamente me falta controlar qué pasa cuando el método insertar editorial del modelo me devuelve 0. Entonces en ese caso voy a hacer siempre la redirección hacia la vista de editoriales, pero esta vez con un mensaje de error. Entonces voy a copiar esto. Entonces ahora request.setAttribute, al atributo le voy a poner fracaso ahora, y el mensaje sería no se pudo registrar este editorial, ya existe otro editorial con este código. Ya existe otro editorial con este código. Aquí le voy a poner un salto de línea para que se alcance a ver. Entonces, no se pudo registrar este editorial. Ya existe otro editorial con este código. Y que me envíe para editoriales.do con el OK igual a listar para que me muestre la tabla. Entonces en lista editoriales voy a hacer un if muy similar a este. De hecho lo voy a copiar. Y aquí le voy a decir si no existe la variable fracaso, entonces ahora mostrame usando el alertify.error para que me muestre una caja, pero esta vez roja, con el valor de la variable fracaso. Para probar si funciona, voy a intentar registrar un editorial cuyo código ya exista, por ejemplo el 001. Entonces voy a poner prueba y cualquier teléfono con el formato correcto. Entonces le doy guardar y a ver si me quedó ahí trabado. ¿Qué pasó? No, eso está bien. Vamos a ver, voy a refrescar. Actualizo y vuelvo a probar. Se quedó trabado. No guardé los cambios acá. Me está haciendo el deploy y hoy sí, probemos.
guardar. No se pudo registrar este editorial. Ya existe otro editorial con este código. Entonces hagamos la prueba con un editorial que no esté registrado. Otra prueba. Otra prueba. Guardar y ahí está, me lo está registrando. Entonces pareciera que ya tengo todo funcionando correctamente, excepto por un pequeño error, y es que si ahorita que acabo de registrar un editorial y me manda para esta tabla, si ahorita yo hago un F5, sucede esto. Me dice si quiero reenviar la información, le doy que la reenvíe y pasa esto. Dice no se pudo insertar, no se pudo registrar este editorial. O sea que los datos que yo envié cuando inserté el editorial se siguen conservando. Y si yo le doy F5, vuelve a intentar hacer el registro del editorial. Entonces, me está salvando el hecho de que el código del editorial es la llave primaria y por tanto no se puede repetir. Entonces, cuando intento meter el mismo código del editorial, se produce la excepción y por eso me dice ahí de que ya se registró ese editorial. Pero, por ejemplo, si la llave primaria de esta tabla fuera autonumérica, me habría duplicado la información. Entonces, eso se está produciendo porque la redirección que yo estoy haciendo por aquí y por acá, es una redirección en el servidor. Esto request.getRequestDispatcher es una redirección en el servidor. Entonces, por tanto, los valores que yo estoy colocando ahí se conservan. Para evitar que ese problema de la doble inserción o de la doble actualización, en lugar de hacer una redirección en el cliente, en el servidor, perdón, voy a hacer una redirección en el cliente. Entonces, para hacer una redirección en el cliente pongo response.sendRedirect y por acá coloco request.getContextPath. Ese getContextPath hace referencia a la raíz del proyecto, y desde aquí, desde el contextPath, quiero que se vaya para editoriales.do con OP igual a listar. Entonces esta línea de acá ya no la necesito. Response.sendRedirect y que me envíe para editoriales.do con el OP igual a listar. Entonces necesito ese aquí, necesito ese en el else de cuando se produce el error. Ahí tengo eso. Ahora probemos de nuevo. Voy a registrar un nuevo editorial. Edi 999. Por acá. UK Editores. Contacto José Gómez. Teléfono cualquiera. Le doy guardar. Me mandó para acá. Hizo una redirección en el cliente, por eso la URL cambió. Y si yo doy F5, no me intenta volver a registrar. Entonces eso está bien. El único problema es que la paginación hoy funciona. El problema ahora es que no me mostró el mensajito notificándome de que la inserción había sido correcta. Para corregir el error ese de que no se muestra el mensaje de error,
veamos primero por qué no se muestra. Y es que cuando yo hago una redirección en el cliente, los atributos y parámetros del request y del response mueren, es decir, dejan de tener valor. Por tanto, es normal que la variable éxito ya no tenga valor en cuanto yo haga la redirección en el cliente de esta manera. Entonces, lo mismo va a suceder acá. Esta variable que yo estoy definiendo no va a tener valor en cuanto yo haga la redirección en el cliente con esta línea de acá. Entonces, para evitar de que la variable deje de tener valor, en lugar de almacenarlo en el request, lo voy a almacenar como variable de sesión. Entonces, la variable de sesión sí que se va a conservar aun cuando haga la redirección en el cliente. ¿Ve? Entonces, pongo por acá request.getSession.setAttribute. Lo mismo por acá. request.getSession.setAttribute. Entonces veamos si ahora sí que se muestra. Entonces, nuevo editorial, EDI 998, prueba. Está, editorial registrado exitosamente. Le hago el F5. Vamos a ver el F5. Pero me sigue mostrando el mensaje, mira. Solo me lo ha registrado una vez. Es este 998. Le doy F5. Y no es que lo vuelva a registrar, porque cuando hago la redirección en el cliente mata los parámetros del request, vea. Pero la variable de sesión esa sigue viva. La variable de sesión sigue viva. Entonces lo que voy a hacer es que una vez haya mostrado esa variable de sesión en lista editoriales.jsp, la voy a anular o la voy a dejar vacía. Vamos a ver. Ya, por fin c2.set. Voy a definir la variable éxito. El valor de la variable va a ser una cadena vacía. Y el alcance en el que la voy a meter va a ser en la sesión. Entonces, a ver. No sé por qué me lo puso tan por acá. Ahí está. Entonces, una vez que muestre el mensaje de éxito, que me deje vacía esa variable de sesión. ¿Vea? Entonces, la misma cosa va a ser para la variable error. Para la variable fracaso, perdón. Acá. Que a la variable fracaso que está en la sesión me le meta una cadena vacía. Entonces con eso el mensaje debería mostrarse únicamente una vez. Entonces ahí lo mostró y ahora ya no sale. Entonces con eso debería estar arreglado. Vamos a ver si hay algún detalle que se nos esté pasando por alto. Y es este botoncito de cancelar. Ese botón de cancelar por el momento no hace nada. Voy a hacer que cuando me le den clic me envíe para la tabla, o sea, para que se vea la lista de editoriales. ¿Ve? Entonces me ubico en nuevo editorial y en nuevo editorial busco el botón ese. Le cojo un enlace con forma de botón y le voy a decir que me envíe para el page context.context.path. Entonces veamos, voy a actualizar por acá. Cuando yo le dé cancelar, ahí no lo terminé. Context.path, de aquí sería editoriales.do y op igual a listar. Sí era. op igual a listar. Entonces hoy sí, probemos de nuevo.
Estoy aquí. En cuanto le dé cancelar, me envía para la tabla. Me envía para la tabla de nuevo. Entonces yo creo que hoy sí ya tenemos lista la opción nuevo editorial. Tenemos lista la opción nuevo editorial. Entonces, está validado. Validados los formatos. Si yo coloco aquí cualquier cosa, me dice el código editorial debe tener el formato correcto. Y yo creo que hoy sí tenemos lista la opción nuevo editorial.